El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Las alucinaciones son propias de las personas que padecen de enfermedades como la esquizofrenia y la psicosis. Sin embargo, podemos decir que hay personas completamente sanas que también tienen alucinaciones y vamos a revisar este tema porque es muy interesante. Sabemos que en muchos momentos las personas han tenido experiencias como oler, ver, sentir, escuchar algunos, digamos, experiencias de las cuales no se atreven a hablar porque precisamente está, digamos, unido al sofisma o se le atribuye más bien a que está relacionado con el tema de las enfermedades mentales. Sin embargo, también podemos entender que las personas sanas en algún momento de su vida lo pueden tener. Lo que pasa es que no puede ser tan recurrente, pero sí se experimenta de alguna manera como la alucinación. Digamos que es una alucinación sana que se debe cuidar, que se debe verificar cómo ocurre y en el día a día pues se tienen aún en personas que no padecen de trastornos mentales, pero precisamente por eso es que no se habla, porque se dice que entre el 10 al 50% de la población sana tiene alguna experiencia de alucinación en su vida, pero no lo comenta, lo mantiene en silencio porque precisamente no quiere ser rotulado con ese mito del trastorno mental y realmente si no lo podemos entender pues es infrecuente uno estar escuchando eso, pero si estamos hablando de un 10%, un 20% de la población y hasta el 50% de una vez por lo menos estamos hablando de mucha gente que lo está teniendo. Y en muchos momentos pues las personas piensan que están viviendo cosas de otro mundo, situaciones diferentes, que son extrañas y que no se pueden hablar y que quizá o me estoy enloqueciendo o hay espíritus que me están atacando. Entonces son mitos realmente que se tienen, pero que sí está abierto a que se hable y que por supuesto sea entre lo normal de estarlo dialogando para verificar qué pasa. ¿Y qué son las alucinaciones entonces y por qué se presentan? Bueno, hay una alteración, ¿no? Digamos, nuestra percepción tiene como una alteración normal, así que la persona tiene un estímulo que puede darse por cualquier vía, táctil, visual, olfativa, y reproduce, digamos que de cualquier manera, porque ocurre por las siguientes causas. Primero, porque no comprende, hay un fenómeno importante a considerar en esa atribución y el cerebro se activa esa zona que hace la percepción y le parece estarlo sintiendo. La falla se da cuando lo tiene internamente y no lo puede reproducir en la parte externa, que sería verlo, oírlo, etc. Entonces, en ese proceso, digamos que se da en la percepción una alteración y se reproduce y nosotros creemos que ha ocurrido realmente, pero no ha ocurrido. Entonces es algo, digamos, de nuestro cerebro que lo procesa, digamos que de una manera inadecuada, se da como una falla en el procesamiento y esto no tiene que entenderse como un trastorno mental ni como una enfermedad, así que el cerebro lo da por vivido y por cierto, a veces me hace pensar este tipo de temas cuando las personas atribuyen errores a los otros y le parece que lo ha vivido, pues le parece porque realmente pudo haber pasado una situación como esta y le atribuye culpa a otro. Cuando pasa, por ejemplo, se experimenta en diferentes momentos. Por ejemplo, uno va por la calle y la persona le parece que alguien lo nombró. Su nombre es muy agradable para el cerebro y lo reproduce constantemente, entonces le parece haberlo escuchado. También se familiariza mucho, por ejemplo, con los pitidos, con los timbres del celular, de las notificaciones y las escucha como ciertas. Dígame quién no ha vivido eso y no es una enfermedad mental. Entonces es una reproducción, una atribución, una percepción, digamos, entre falsa que hace el cerebro y la da por cierta y por supuesto nosotros que estamos ahí arropando ese cerebro, damos por cierto que lo hemos vivido. Son situaciones muy comunes como esta que les estoy mencionando. Vamos a mirar cuáles otras también pasan. Privación sensorial.
Cuando no recibimos estímulos del exterior, es más posible que nuestras propias producciones internas de nuestro cerebro, tales como pensamientos, imágenes, olores, sensaciones, lleguen a percibirse como reales. Es por esto que por la noche, en la oscuridad y el silencio, son más frecuentes estas percepciones sensoriales sin estímulo externo. Lo mismo puede suceder cuando el individuo se sumerge en un tanque de aislamiento sensorial. Pese a que esta actividad resulta sumamente relajante para algunas personas, otras pueden llegar a experimentar alucinaciones. Sin embargo, la causa más importante es que al estar el cerebro en silencio, reproduce estímulos que pueden ser importantes o que necesita en su función para disminuir la falta de percepción del ambiente. Otra causa es el estrés y el agotamiento. Entonces, estos niveles de tensión tan altos en las personas tienen como cierta alteración en su percepción y es posible que hayan ciertos brotes psicóticos que les parece oír, ver y sentir, bueno, oler, porque realmente está la persona muy alterada y hay una tensión muy importante a nivel del sistema nervioso, cognitivo. Entonces lo que ocurre es que saliendo de ese episodio de estrés tan alto, pues volvemos a la normalidad, desaparece en días y semanas, por decirlo de alguna manera. Y el otro aspecto, también otra causa, es un duelo. Por ejemplo, cuando a alguien le fallece un familiar, le parece que lo siente, le parece que lo huele, le parece que tiene, digamos, la sensación de estar acompañado de la persona y hasta logra hablar, le parece verlo en otros momentos. Ocurre por eso porque la tensión es muy alta, hay una alteración, digamos, que en este proceso y resulta preocupante, sin embargo, también se va con el tiempo cuando se rebajan estos niveles de tensión emocional. Y hay uno muy importante, son los estados intermedios entre la vigilia y el sueño. Ahí se viven muchas cosas también interesantes. Revisemos. Muchas personas sanas en el momento de dormirse o despertarse experimentan estos fenómenos perceptivos. Las llamadas alucinaciones hipnagógicas e hipnóticas hacen que el individuo escuche sonidos, perciba figuras o sienta presencias sin que exista una fuente externa que lo justifique. Son sensaciones que persisten en el recuerdo. Consumo de sustancias. Por supuesto, una de las principales causas por las que las personas sanas también experimentan alucinaciones es el consumo de sustancias psicoactivas, EI, LSD. La mescalina, el éxtasis o los derivados del cannabis, entre otros, pueden llevar a las personas a tener percepciones en ausencia de un estímulo. Se debe al mismo efecto de la sustancia psicoactiva en el cerebro. Dada la elevada prevalencia de que estos episodios, estos eventos, experiencias puedan ocurrir a las personas, estamos hablando de un 50% de la población, pues deberíamos aprender a socializarlo un poco más para que se vea de una manera más tranquila, rompamos los mitos, comprendamos que no nos está pasando nada. Por supuesto que cuando es muy frecuente hay que revisar, pero definitivamente siempre vamos a caer en esa franja de algunas de las causas que vimos y no es preocupante, pero sí atender que somos muy susceptibles y que si hablamos de testimonios de lo que otras personas nos puedan contar, pues las experiencias son innumerables. Atrevámonos a hablar entonces en nuestros grupos familiares qué ocurre y verán que muchos han tenido este tipo de experiencias. Para esto y otros temas, por supuesto que los espero en mi consultorio.